libro sirve para presentar, para avanzar aspectos de la historia de caso universal, foi o que decidiu o lugar no Estado español para presentar índoles foi Galicia, Santiago de Compostela e Ourense, medio norte e sur, porque o sur tamén existe, por suposto. Aquí estamos dos explotados, dos desposumidos, dos esforados, das torturadas, dos desaparecidos, dos exterminados. Les espellos e semella que Eduardo Galeano, con coraxe e sutileza, vai facendo que a esfera pouse onde ten que pousar. Que ben soan os dedos de Galeano cando escribe, e que ben pousa o que escribe nos ollos, que ben pousa maravilla e rebelión. Así que sorte máis grande que lo es aquí. Emprende a recuperar a los que hacen la historia sin saber que la hacen y ni siquiera figuran en ella. Hay en este libro muchas historias, como Manuel decía recién, de mujeres, o sea, de la mitad negada de la humanidad. Y como el libro, cada una de las historias parte de alguna pregunta, esto que voy a leer también, están allí pintadas en las paredes, en los techos de las cavernas, estas figuras, bisontes, alces, osos, caballos, águilas, mujeres, hombres, que no tienen edad, porque han nacido hace miles y miles de años, pero nacen de nuevo cada vez que alguien las mira. ¿Cómo pudieron ellos, nuestros remotos abuelos, pintar de tan delicada manera? ¿Cómo pudieron ellos, esos brutos que a mano limpia peleaban contra las bestias, crear figuras tan llenas de gracia? ¿Cómo pudieron ellos dibujar esas líneas volanderas que se escapan de la roca y se van al aire? ¿Cómo pudieron ellos? ¿O eran ellas? Emilia Pardo Bazán fue la primera mujer catedrática en una universidad española. Ningún alumno se dignaba escucharla. Daba clases a nadie. El libro se ocupa, como bien decían Carmen y Manuel, de los invisibles, de los que no salieron en la foto, que son los que a mi juicio han dejado las mejores palabras y las imágenes que de veras vale la pena rescatar a la hora de recuperar los colores del arco iris terrestre, que son muchos más que los colores que nos ofrecen las voces del poder, porque el poder mutila lo que toca. Y hay un texto acá que dice que las pateras, barquitos mamarrachos que la mar devora, son nietas de los navíos negreros. Los esclavos de ahora, que ya no se llaman así, tienen la misma libertad que tenían sus abuelos arrojados a golpes de látigo a las plantaciones de América, porque no se van, los empujan. Nadie emigra porque quiere, y los que llegan o intentan llegar desde el sur al norte son protagonistas de las desventuras coloniales que pasarán a la historia como mensajeros del diablo, porque es la barbarie lanzada al asalto de la civilización. Pero a Cristóbal Colón nadie le exigió pasaporte, ni contrato de trabajo, ni certificado de buena conducta. El libro se ocupa también, por supuesto, de las culturas despreciadas, el eurotodo, el eurocentrismo que tanto daño ha hecho al mundo, porque lo redujo, porque lo mutiló, porque lo condenó a la negación, a la perpetuidad de la herencia cultural múltiple, de la que todos somos hijos. Lo mejor que el mundo tiene está en la cantidad de mundos que el mundo contiene. Y este libro
intenta hacer una ayudita a la recuperación de la diversidad perdida. Los exterminadores de todo, los cazadores del prójimo, los creadores de la bomba atómica, la bomba de hidrógeno y la bomba de neutrones, que es la más saludable de todas, liquida a las personas pero deja intactas las cosas. Los únicos animales que inventan máquinas, los únicos que viven al servicio de las máquinas que inventan, los únicos que devoran su casa, los únicos que envenenan el agua que les da de beber y la tierra que les da de comer, los únicos capaces de alquilarse o venderse y de alquilar o vender a sus semejantes, los únicos que matan por placer, los únicos que torturan, los únicos que violan y también los únicos que ríen, los únicos que sueñan despiertos, los que hacen seda de la baba del gusano, los que convierten la basura en hermosura, los que descubren colores que el arco iris no conoce, los que dan nuevas músicas a las voces del mundo, crean palabras para que no sean mudas la realidad ni su memoria.